Al revisar las pertenencias de mi difunto marido, encontré una nota. En el sótano, detrás del armario, hay una habitación secreta. Ábrela el 4 de junio de 2026. Me moví el armario y bajé. Dentro había una caja fuerte. Cuando la abrí, no podía creer lo que veían mis ojos. Buenos días, queridos oyentes. Soy Diana otra vez. Me alegra que estéis aquí conmigo. Por favor, suscribíos a mi canal y dadle like a este vídeo. Y también decidme en los comentarios desde qué ciudad me estáis escuchando. Así puedo ver hasta dónde ha viajado mi historia. Durante 23 años pensé que conocía a mi marido. Esa es la cuestión de los matrimonios largos. Se calcifican en la certeza. Dejas de hacer preguntas porque crees que ya sabes todas las respuestas. Sabes cómo toma el café solo, sin azúcar. Sabes la forma en que se aclara la garganta antes de dar malas noticias. Sabes el crujido exacto del tercer escalón cuando llega tarde a casa. Crees que ese tipo de conocimiento es lo mismo que la intimidad. Ahora sé que no lo es. Víctor Serrano murió un martes de marzo. Un ataque al corazón. El médico dijo que fue rápido. Me lo aseguraron como si la velocidad fuera una gentileza. Tenía 56 años. Todavía delgado y de mirada aguda. Todavía capaz de llenar un marco de puerta con una presencia que hacía que la gente dejara de hablar. Entrenaba al equipo de fútbol infantil de su sobrino los fines de semana. Hacía reír a mi madre en Navidad. Conducía un Seat sensato. Mantenía sus zapatos pulidos y recordaba todos los cumpleaños de la familia con una tarjeta escrita a mano. Por todas las medidas visibles, era un buen hombre. Lo creí completamente hasta que empecé a revisar sus cosas. Las semanas después del funeral son un borrón de guisos y tarjetas de condolencia, de firmar documentos que apenas leía y asentir ante las cosas que la gente me decía. Nuestra casa en Madrid, la que compramos cuando nuestra hija Alba todavía usaba pañales, de repente se sentía enorme. Cada habitación contenía un eco. Dormía en mi lado de la cama por hábito, dejando su lado intacto, hasta que la consejera de duelo me sugirió suavemente que eso no era saludable. Fue la segunda semana de abril cuando finalmente comencé a clasificar la oficina en casa de Víctor. Alba se ofreció a ayudar, pero quise hacerlo sola. Hay un tipo particular de intimidad al revisar las pertenencias de una persona muerta. Eres arqueóloga y doliente al mismo tiempo, y no estaba lista para compartir eso con nadie. Lo primero extraño fue el segundo teléfono. Lo encontré en una caja de zapatos al fondo del estante del armario, envuelto en un calcetín viejo de gimnasio. Era un teléfono prepago, un Samsung barato, del tipo que compran los adolescentes cuando no quieren que sus padres sepan lo que están haciendo. La batería estaba muerta. Lo miré durante mucho tiempo, dándole vueltas en las manos, diciéndome a mí misma que había una explicación razonable. Víctor viajaba por trabajo. Tal vez era una precaución de seguridad. Tal vez tenía que ver con el negocio. Víctor había sido socio en una firma mediana de inversión inmobiliaria comercial, Serrano y Vargas Propiedades. La había construido durante 15 años con su socia, una mujer llamada Laura Vargas. Había conocido a Laura quizás una docena de veces a lo largo de los años en eventos de la empresa, en alguna cena ocasional. Era pulida, eficiente, y siempre me había tratado con un tipo particular de cortesía fría que había interpretado como distancia profesional. Ella y Víctor siempre habían insistido en que la sociedad era puramente de negocios. Conecté el teléfono prepago a un cargador y esperé. Lo segundo extraño fue la noche en que encontré la nota. Había estado trabajando metódicamente en el sótano, que Víctor siempre había llamado su dominio. Herramientas, archivos viejos, decoraciones de Navidad y contenedores de plástico etiquetados. Era organizado de una forma que siempre me había impresionado. Todo en su lugar. La nota estaba metida dentro de un sobrepegado en la parte inferior del cajón de su banco de trabajo. No escondida exactamente. Cualquiera que limpiara el espacio la habría encontrado eventualmente. Estaba escrita en la letra de Víctor, la impresión cuadrada de ingeniero que había visto en listas de compras y tarjetas de cumpleaños durante más de 2 décadas. En el sótano, detrás del estante, había una habitación oculta.
Ábrela el 4 de junio de 2026. Me senté en el suelo de hormigón frío y la leí 3 veces más. 4 de junio de 2026. Eso estaba a 14 meses de cuando murió. Había escrito esto sabiendo que se habría ido, o al menos preparándose para esa posibilidad. ¿Por qué esa fecha? ¿Por qué no dejar un número de abogado, una llave, una explicación? ¿Por qué el teatro de una habitación secreta y una fecha específica del calendario? Sentí el primer dedo frío de algo que no era duelo. El estante al que se refería era obvio una vez que miré. Una unidad de madera pesada atornillada a la pared del fondo del sótano, apilada con latas de pintura y herramientas viejas. Me acerqué y empujé. Se movió ligeramente sobre ruedas ocultas. Detrás había una puerta, sencilla y de núcleo hueco, con un teclado de cerradura estándar brillando débilmente en rojo. Me quedé allí bajo la luz tenue del sótano, el zumbido de la caldera detrás de mí, el olor a madera vieja y aceite de motor a mi alrededor, y entendí con claridad absoluta que estaba de pie, al borde de algo que no podría desconocer. Subí de nuevo, me preparé una taza de té. Me senté en la mesa de la cocina donde Víctor y yo habíamos comido 10.000 desayunos, y esperé a que mis manos dejaran de temblar. Solo era abril. La nota decía 4 de junio. Tenía 14 meses de preguntas y ninguna idea todavía de lo peligrosas que serían las respuestas. No abrí la habitación esa noche. No estoy segura de que hubiera podido, incluso si hubiera sabido el código. Hay un tipo particular de miedo que no se anuncia como miedo. Llega vestido de calma, de practicidad, como la simple necesidad de sentarse en silencio y pensar. Eso fue lo que se apoderó de mí mientras estaba sentada en la mesa de mi cocina en las semanas siguientes al descubrimiento de la nota. No pánico, no lágrimas, solo una quietud fría y cuidadosa. La forma en que se siente el aire antes de una tormenta que aún no ha decidido qué quiere ser. Empecé a hacer listas. Siempre ha sido así como afronto las cosas. Soy una exprofesora de historia de instituto y creo en la disciplina de la evidencia. Conseguí un bloc legal amarillo y escribí todo lo que me había parecido extraño sobre los últimos 2 años de la vida de Víctor. Cosas que había notado, pero que había explicado, porque explicar es lo que haces cuando confías completamente en alguien. El teléfono prepago. Lo había cargado y encontrado que estaba completamente borrado, restablecido de fábrica. Ni un solo contacto o mensaje restante, pero la cuenta vinculada al operador, que encontré a través del número de serie de la SIM y una llamada muy paciente al centro de atención, mostraba cargos mensuales que se remontaban a 4 años. 4 años de un teléfono que nunca supe que existía. Los viajes. Víctor había viajado con frecuencia por trabajo, reuniones trimestrales en Barcelona, visitas a sitios en Valencia y Sevilla, bastante normal para un socio inmobiliario comercial. Pero cuando revisé sus extractos de tarjeta de crédito, a los que tenía acceso completo como viuda, encontré cargos de hotel en ciudades que no coincidían con sus itinerarios declarados. Cargos en Madrid en noches en las que había afirmado estar en Bilbao, un recibo de hotel en Barcelona para 2 personas. Reconocí la anotación de mejora de la línea de un viaje en el que me había dicho que la reunión era solo de mediodía. El dinero. Aquí fue donde mis manos realmente comenzaron a temblar. Víctor siempre había gestionado nuestras finanzas. Yo había estado contenta de dejarlo. Tenía un salario de profesora, vivíamos con modestia. Todo parecía bien, pero cuando me senté con nuestras cuentas reales por primera vez desde su muerte, algo se sentía mal. Poseíamos nuestra casa sin hipoteca. Sí, teníamos una cuenta de jubilación. Pero Serrano y Vargas Propiedades había sido rentable durante años y las distribuciones que deberían haber fluido a la parte de Víctor parecían más pequeñas de lo que deberían haber sido, mucho más pequeñas. No soy contable forense, pero entendía lo suficiente para saber que algo había sido desviado, estructurado u ocultado. Y luego estaba Laura Vargas.
Pensé en Laura cuidadosamente y metódicamente, de la forma en que solía pensar en una fuente histórica, buscando lo que decía, lo que omitía y quién se beneficiaba de ambos. Laura me había llamado una vez después del funeral, un breve pésame formal. Su hermano, Andrés Vargas, que era el abogado retenido de la firma, había manejado el papeleo de la sucesión y había sido útil y suave, y me había desviado suavemente de varias preguntas con la eficiencia pulida de alguien entrenado para hacer exactamente eso. En ese momento lo había interpretado como competencia. Ahora me preguntaba de qué me había estado desviando. El miedo era real. Quiero ser honesta sobre eso. Tenía 51 años, una profesora jubilada, sola en una casa en Madrid. No tenía un título de abogada, no tenía amigos poderosos, no tenía una imagen clara de con qué estaba lidiando. Solo la certeza creciente de que el hombre que había llorado no era el hombre que había pensado que estaba llorando y que había personas organizadas, con recursos, representadas legalmente, que tenían un fuerte interés en que yo permaneciera confundida, afligida y fuera del camino. Pero había sido profesora de historia, y la historia me había enseñado una cosa por encima de todas las demás. Las personas que controlan la narrativa controlan el resultado. No iba a dejar que Laura Vargas controlara mi narrativa. Tomé una decisión un miércoles por la tarde, a finales de abril, sentada en la mesa de mi cocina, con mi bloc legal amarillo y un café frío. Iba a descubrir qué había en esa habitación, y antes de abrirla el 4 de junio, como indicaba la nota, iba a saber lo suficiente para entender qué estaba mirando cuando la encontrara. Mi primer paso fue encontrar un abogado que no fuera Andrés Vargas. Le pregunté a mi amiga Patricia, que había pasado por un divorcio difícil 3 años antes y había salido del otro lado con su dignidad y la mitad de su jubilación intacta, por una recomendación. Me dio un nombre, Elena Marín, una abogada de Madrid especializada en disputas de sucesiones y fraude financiero. No un nombre conocido, pero Patricia dijo que era el tipo de abogada que ponía nerviosos a los abogados contrarios. Llamé a la oficina de Elena a la mañana siguiente e hice una cita para la semana siguiente, diciéndole a la recepcionista solo que tenía preguntas sobre la sucesión de mi difunto marido. No dije nada sobre una habitación secreta, ni un teléfono oculto, ni Laura Vargas. Todavía no. Mi segundo paso fue más silencioso y personal. Conduje a la biblioteca, no la que estaba cerca de nuestra casa donde la gente me conocía, sino la sucursal del Este. Y pasé una tarde aprendiendo todo lo disponible públicamente sobre Serrano y Vargas propiedades, registros de constitución, registros de propiedades, el agente registrado de la firma, licencias comerciales. El nombre de Andrés Vargas aparecía en casi todos los documentos. Conduje a casa a través de la tarde temprana, la ciudad asentándose en sus ritmos después del trabajo a mi alrededor. Y pensé en el teclado del sótano brillando su tenue rojo, contando hacia el 4 de junio. 14 meses se habían convertido en 11. Fuera lo que fuera que Víctor había encerrado en esa habitación, había elegido esa fecha deliberadamente. Necesitaba estar lista. Iba a estar lista. La oficina de Elena Marín estaba en el 4º piso de un edificio del centro que olía a limpiador de alfombras y papel viejo. El tipo de oficina que proyecta seriedad más que prestigio, lo que inmediatamente me resultó tranquilizador. Elena misma estaba en sus mediados de 50, compacta y directa, con un tipo de rostro que no representaba calidez, pero tampoco la retenía. Escuchó sin interrumpir mientras yo exponía todo lo que tenía. La nota, el teléfono, los recibos de hotel, las discrepancias financieras. Laura Vargas, la conveniente implicación de Andrés Vargas en el papeleo de mi sucesión. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento, mirando sus notas. ¿No le has contado a nadie más sobre la habitación?, preguntó. No, a nadie, dije, asintió lentamente. Bien, manténlo así. Explicó lo que podía y no podía hacer. Podía solicitar al Tribunal de Sucesiones una contabilidad completa de las finanzas de Serrano y Vargas, citando las discrepancias que había encontrado.
Podía presentar una solicitud para revisar todos los documentos que Andrés Vargas había preparado en su doble rol como abogado de la firma y como persona que había procesado la sucesión de mi marido, lo que era un posible conflicto de intereses lo suficientemente significativo como para llamar la atención de un juez. No podía hacer que nada sucediera rápido, pero podía hacer que las cosas sucedieran de formas que serían muy difíciles de deshacer. La otra parte sabrá que has contratado a un abogado en unas 48 horas desde que yo presente cualquier cosa, dijo. ¿Estás preparada para eso? Le dije que sí. Presentó la moción inicial un jueves a principios de mayo. Para el sábado por la mañana tenía un mensaje de voz de Andrés Vargas. Su voz era medida, agradable, la voz de un hombre que había practicado ser no amenazante en situaciones que de hecho eran bastante amenazantes. Dijo que había oído que tenía algunas preguntas sobre la sucesión y que le encantaría sentarse y ayudar a aclarar cualquier cosa que fuera confusa. Dijo que esto era completamente comprensible, dado lo abrumador que podía ser el duelo. La palabra abrumador se me clavó como una astilla. No estaba expresando simpatía, estaba ofreciendo un diagnóstico. No le devolví la llamada. 2 días después, Laura Vargas llamó. Dejé que fuera al buzón de voz también, pero lo escuché muy atentamente. Laura expresó condolencias de 9 meses después del funeral y dijo que quería reconectar y llevarme a almorzar. Su voz tenía una calidez que nunca había oído de ella en persona. Y esa calidez, precisamente porque era nueva, me lo dijo todo. Sabían que algo se estaba moviendo. No sabían qué ni cuánto sabía yo. Estaban sondeando. Reenvié ambos mensajes de voz a Elena. La primera prueba concreta llegó no de un abogado o una presentación judicial, sino de una mujer llamada Gabriela Pérez. Gabriela había sido asistente administrativa en Serrano y Vargas, que había dejado la firma 18 meses antes de que Víctor muriera. Una partida de la que había oído vagamente en su momento y no había pensado nada. La encontré porque su nombre aparecía repetidamente en los primeros documentos de constitución como la notaria registrada. Y cuando la busqué en línea, descubrí que había iniciado su propia pequeña firma de contabilidad. Por impulso, le envié un correo electrónico a través de su sitio web de negocios, identificándome como la viuda de Víctor Serrano y diciendo solo que estaba revisando algunos documentos antiguos de la firma y me preguntaba si estaría dispuesta a hablar conmigo. Me devolvió la llamada en menos de 2 horas. Había estado esperando, dijo, a que alguien llamara. Nos reunimos en una cafetería en un barrio periférico de Madrid en una tarde gris de martes a mediados de mayo. Gabriela tenía alrededor de 40 años, nerviosa de la forma específica de alguien que había estado cargando un peso durante mucho tiempo y no estaba segura todavía de si soltarlo se sentiría como alivio o catástrofe. Me contó que durante los últimos 3 años de su empleo, Andrés Vargas, siempre Andrés Vargas, le había pedido que notariara documentos que no se le permitía leer completos antes de firmar. Documentos relacionados con transferencias de propiedades, reestructuración de activos, una serie de sociedades de responsabilidad limitada con nombres que no reconocía. Había planteado preocupaciones una vez y le habían dado un aumento y le habían dicho que dejara de plantear preocupaciones. Había renunciado poco después. No había hablado con nadie sobre esto porque había firmado un acuerdo de confidencialidad y porque Andrés Vargas era el tipo de abogado que se aseguraba de que recordaras que los acuerdos de confidencialidad tenían dientes. Pero guardé copias, dijo, y deslizó un sobremanila sobre la mesa de la cafetería. Mis manos estaban firmes cuando lo tomé. No sé cómo. Dentro había fotocopias, imperfectas, algunas páginas ligeramente inclinadas, el tipo de copias hechas rápida y cuidadosamente de 18 documentos, transferencias de propiedades, registros de sociedades de responsabilidad limitada y un documento que hizo que mi visión se nublara brevemente. Un instrumento de fideicomiso fechado hace 4 años
transfiriendo una cartera significativa de propiedades inmobiliarias personales de Víctor a un fideicomiso del que la única beneficiaria era Laura Vargas. Un fideicomiso que mi marido había firmado. Un fideicomiso del que yo no sabía nada. Un fideicomiso que había sido preparado por Andrés Vargas y nunca revelado durante el proceso de sucesión. Me senté en esa cafetería en las afueras de Madrid, con la luz gris de mayo entrando por las ventanas, y entendí que este era el punto de no retorno, no la habitación en el sótano, no la nota. Esto, fuera lo que fuera que estuviera detrás de ese teclado, el 4 de junio, existía dentro de este contexto. Mi marido había estado transfiriendo sistemáticamente nuestra riqueza compartida a su socia comercial, y su cuñado había ayudado a ocultarlo, y ahora la estaba ayudando a mantenerla. Conduje a casa con cuidado, ambas manos en el volante, haciendo exactamente el límite de velocidad todo el camino. Llamé a Elena esa noche y le conté sobre Gabriela y el sobre. Hubo una pausa en la línea. «Tráelo mañana por la mañana», dijo. «Lo primero». Dije que lo haría, y luego me senté en mi cocina, en mi casa silenciosa, y pensé en Víctor. No con duelo ya, sino con algo más frío y más clarificador. El 4 de junio llegó en jueves. No había dormido bien en los días previos, no exactamente por miedo, sino por la inquietud particular de alguien que ha estado preparándose para algo durante mucho tiempo y finalmente puede sentir que se acerca. Elena tenía los documentos de Gabriela copiados y archivados de forma segura. También había retenido a un contable forense llamado David Puig, que había pasado 3 semanas con los registros financieros de Serrano y Vargas que habíamos obtenido a través de la moción de sucesión y había producido un informe preliminar que, en su lenguaje profesional cuidadoso, era indicativo de ocultación sistemática de activos durante no menos de 6 años. No le había contado a nadie sobre la habitación misma excepto a Elena, ni a Alba, ni a Patricia, ni a nadie. Elena me había aconsejado esperar, saber qué estaba mirando antes de introducir a nadie más en ello. Bajé al sótano sola a las 9 de la mañana. El estante se movió fácilmente sobre sus ruedas una vez que sabías el truco, empujando ligeramente hacia la izquierda antes de tirar hacia adelante. El teclado brillaba. Había pensado mucho en el código. Víctor era un hombre de patrones. Le gustaban los aniversarios, fechas significativas. Probé primero la fecha de nuestra boda, nada. Probé el cumpleaños de Alba, nada. Luego probé la fecha en que Víctor y yo nos conocimos por primera vez, el 11 de octubre de 1998, y la cerradura hizo clic al abrirse. La habitación medía quizá 3 por 3, 5 metros aproximadamente. Víctor la había construido él mismo. Podía decir que la artesanía era cuidadosa y personal, como todo lo que hacía con las manos. A lo largo de una pared había estantes metálicos sosteniendo una fila de carpetas de acordeón, cada una etiquetada en su letra. En el centro de la habitación había una caja fuerte de tamaño medio para el suelo, del tipo que se atornilla al hormigón, con un dial de combinación. Al lado de la caja fuerte, sobre una pequeña mesa de madera, había un sobre sellado con mi nombre. Me senté en el suelo porque mis piernas no eran del todo fiables en ese momento, y abrí el sobre. La carta tenía 4 páginas y no reproduciré toda aquí. Lo que diré es esto. Víctor sabía que estaba enfermo antes de decírmelo. Le habían diagnosticado una condición cardíaca temprana 18 meses antes de morir. Y el diagnóstico aparentemente había producido en él algo que no había sabido que era capaz: un ajuste de cuentas. La carta era su intento, inadecuado y demasiado tarde y estructurado alrededor de su propia comodidad más que de la mía, de explicar lo que había hecho y darme los medios para deshacerlo. La combinación de la caja fuerte era el segundo nombre de nuestra hija, Rosa, traducido a su equivalente numérico en el teclado.
Dentro de la caja fuerte estaban las copias originales firmadas de todos los documentos fraudulentos que Gabriela me había dado en fotocopias, más otros. También había 2 unidades USB que contenían registros digitales, correspondencia por correo electrónico y, lo más crítico, grabaciones. Víctor había grabado conversaciones con Laura y Andrés durante los últimos 18 meses de su vida. Había un libro mayor escrito a mano que detallaba 6 años de distribuciones de sociedad subreportadas y activos desviados. Y había un segundo sobre que contenía un documento que Víctor había hecho redactar por un abogado independiente, uno que nunca había conocido, que detallaba su relato de la conspiración y nombraba tanto a Laura como a Andrés Vargas como co-conspiradores en un esquema para defraudar su sucesión. El valor total de los activos ocultos y desviados, según la estimación del propio Víctor en el libro mayor, era aproximadamente 2-3 millones de euros. Fotografié todo con mi teléfono antes de tocar nada. Luego llamé a Elena. Llegó en menos de 1 hora con una notaria y una caja de documentos. Trabajamos y dijimos poco. Era profesional de la forma de alguien que había visto versiones de esto antes, pero todavía era capaz de verse afectada por ello. En un momento, recogió el libro mayor, miró una página y lo dejó con una quietud particular que me dijo que estaba gestionando cuidadosamente su expresión. Lo que no había anticipado era que alguien había estado vigilando la casa. Lo sé ahora por la línea de tiempo. Andrés Vargas había retenido a un investigador privado. Esto salió más tarde, quien había notado la llegada del coche de Elena y lo había fotografiado. A primera hora de la tarde, Andrés había llamado a la oficina de Elena. Elena me llamó desde su coche mientras yo todavía estaba en mi cocina. Está escalando, dijo. Acaba de decirle a mi asociado que si intentas introducir cualquier documento obtenido de la propiedad privada del difunto sin pasar por los canales de sucesión adecuados, presentará una moción de emergencia para sellar la habitación y retener todos los contenidos en fideicomiso pendiente de revisión. Está alegando que la habitación puede contener activos que son legítimamente parte de la sucesión de Serrano y Vargas propiedades. La audacia de ello fue brevemente impresionante. ¿Puede hacer eso? Puede presentar la moción. La cuestión es si un juez la concede, y puedo asegurarme de que eso no suceda rápidamente. Pero Marina, saben que has estado en la habitación. Necesitas estar preparada. Esa tarde, Laura Vargas vino a mi casa. No llamó antes. Llamó a la puerta y cuando abrí, estaba de pie en mi porche con una chaqueta de lana gris. Su expresión arreglada en algo que intentaba ser preocupación. Andrés estaba en el coche en la acera, ni siquiera fingiendo ser invisible. Marina dijo, creo que necesitamos hablar sobre Víctor. Creo que necesitas salir de mi propiedad, dije. Algo cambió en sus ojos. La calidez no cayó tanto como hizo una pausa como un servidor que se desconecta brevemente. Entiendo que estás alterada, dijo. Y quiero que sepas que nada en esa habitación debería interpretarse sin contexto. Laura, mantuve mi voz uniforme. Tengo una abogada. Cualquier comunicación que quieras tener pasa por ella. Buenas noches. Cerré la puerta. Me quedé en mi pasillo y escuché el sonido de sus tacones en los escalones de mi porche, la puerta del coche, el motor arrancando, el sonido de ellos alejándose. Mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez reconocí el sentimiento claramente. No era miedo, era adrenalina, que es una cosa diferente. Quema, pero quema hacia adelante. Llamé a Elena y le di un relato completo. Presentó una solicitud de orden de protección a la mañana siguiente. Después de eso, me permití 3 días. Conduje a la casa de mi hermana Joana en Barcelona, di largos paseos junto al río, comí comida que no cociné yo misma y dejé que el perro rescatado de Joana durmiera al pie de mi cama. No dije nada específico sobre lo que estaba pasando, solo que estaba lidiando con algo complicado y necesitaba unos días de normalidad. El mundo no había terminado. Los documentos estaban seguros. Elena sabía lo que hacía. Conduje a casa un domingo por la tarde y sentí por primera vez desde que Víctor murió una claridad total.
La oferta llegó a través de la oficina de Andrés Vargas un lunes por la mañana, 12 días después del 4 de junio. Elena me la reenvió con una sola línea. Léela cuidadosamente antes de reaccionar. La carta estaba vestida en lenguaje legal, pero su significado era directo. Laura Vargas, actuando en su capacidad como socia superviviente de Serrano y Vargas Propiedades, estaba preparada para ofrecerme un acuerdo de 400.000 euros a cambio de mi acuerdo de no perseguir ninguna reclamación contra la firma, de no introducir los contenidos de la habitación del sótano como evidencia en ningún procedimiento legal, y de firmar un acuerdo de confidencialidad que cubriera todos los aspectos de los asuntos comerciales de mi difunto marido. La carta enmarcaba esto como un gesto de generosidad hacia una viuda afligida. Notaba que la litigación sería prolongada, costosa y emocionalmente agotadora. La leí 2 veces. Luego puse mi teléfono boca abajo en la mesa de la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé en la ventana de mi cocina, mirando al patio trasero, al jardín que Víctor había mantenido durante años, los bancales elevados que había construido con tablones de cedro, la fuente para pájaros que había instalado el verano en que Alba tenía 12 años. Había mantenido el jardín desde su muerte sin decidirlo completamente. Algunos hábitos simplemente continúan. 400.000 euros no era nada. Para una profesora jubilada con una casa pagada era una suma significativa. Sabían que la oferta estaba calibrada, lo suficientemente grande como para sentirse como alivio, lo suficientemente pequeña como para ser una fracción de lo que habían tomado. Estaba diseñada para parecer misericordia mientras funcionaba como una compra de mi silencio y mi reclamación sobre aproximadamente 2-3 millones de euros. Llamé a Elena y le dije que la rechazara. ¿Estás segura?, preguntó. No para cuestionarme, entendí. Necesitaba mi voz diciendo la palabra. Completamente, dije. Elena envió un rechazo formal esa misma tarde. En menos de 2 horas, el tono de la oficina de Andrés cambió. Envió una carta de seguimiento de nuevo a través de Elena, notando que la oferta tenía límite de tiempo y que si expiraba, la familia Vargas se vería obligada a defender vigorosamente todos los aspectos del acuerdo de sociedad, incluyendo cuestionar la procedencia y admisibilidad de los materiales del sótano, amenazando con impugnar la evidencia. Por supuesto, lo que me llamó la atención en esos días fue lo tranquila que me sentía. Había esperado miedo, el tipo que escala, el tipo que te despierta a las 3 de la mañana con el corazón latiendo. En cambio, me encontré moviéndome a través de mis días con una firmeza que me sorprendía. Hacía mi café, llamaba al contable forense, revisaba documentos que Elena me enviaba. Caminaba 2 millas cada mañana por el vecindario, pasando por las casas ordinarias de otras personas, y pensaba muy claramente sobre lo que estaba haciendo y por qué. Estaban vigilando, sabía eso. El investigador privado presumiblemente todavía estaba alrededor, anotando quién venía a mi casa y cuándo. No intenté ocultar nada. Vivía normalmente, visiblemente, siguiendo mis días de una forma que dejaba claro que no me habían asustado hasta la inacción. El apoyo social que encontré no fue dramático ni cinematográfico. No fue un grupo de amigos poderosos reuniéndose a mi alrededor. Fue más silencioso y más sostenido que eso. Patricia vino una noche de miércoles y le conté cuidadosamente, sin detalles legales pero honestamente, lo que estaba lidiando, que había descubierto que Víctor había ocultado activos, que había personas intentando evitar que los recuperara, que estaba luchando contra ello. Escuchó sin llenar el silencio con tranquilidad, que era exactamente lo que necesitaba. Y luego dijo, fuiste la persona más organizada en nuestra escuela durante 15 años. Eligieron a la mujer equivocada para intentar confundirla. Me reí por primera vez en semanas. Elena me habló de una red de apoyo para cónyuges supervivientes que descubrían fraude financiero. No un servicio legal formal, sino un grupo privado en línea cuidadosamente moderado, donde mujeres en situaciones similares compartían información y recursos. Me uní bajo un seudónimo.
Leí las historias de otras mujeres durante varias noches, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, mujeres que habían descubierto cuentas ocultas, familias secretas, esquemas inmobiliarios. Algunas habían prevalecido, algunas todavía estaban luchando. Todas habían encontrado lo mismo que yo estaba encontrando, que la soledad de ser engañada por alguien que amabas era su propio duelo particular, distinto del duelo de perderlos, y que nombrarlo ayudaba. También llamé a Alba. Esta fue la conversación que más había temido y había estado posponiendo. Alba tenía 27 años y vivía en Valencia. Pragmática, de mirada clara y más cercana a su padre de lo que nunca habría admitido. Merecía saberlo y merecía oírlo de mí. Se lo conté por teléfono un domingo por la noche, metódicamente y sin editorializar. Los activos ocultos, Laura Vargas, la habitación, lo que mostraban los documentos. Hubo un silencio muy largo cuando terminé. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, preguntó. Desde abril, dije. Otro silencio. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitaba saber con qué estaba lidiando antes de traerte a ello. La oí exhalar. Vale, dijo en voz baja. ¿Qué necesitas de mí? Nada todavía, dije. Solo necesitaba que lo supieras. Voló a casa el fin de semana siguiente. No dijo mucho sobre su padre, no directamente, pero se sentó conmigo en la mesa de la cocina mientras revisaba archivos. Y cuando levanté la vista, encontró mis ojos con una expresión que reconocí. Era el rostro que había visto en ella desde que era niña cuando decidía algo. Resuelta, sin disculpas. Fuera lo que fuera que Laura y Andrés Vargas pensaran que estaban lidiando, no habían tenido en cuenta el cuadro completo. Vinieron un sábado a principios de julio y vinieron juntos. Vi el coche de Andrés desde la ventana de arriba antes de que llamaran. Un BMW plateado aparcado cuidadosamente en la acera, sin prisa, hora de llegada calculada. Final de la mañana cuando la gente está doméstica y desprevenida. Alba había ido a por café y no volvería en 20 minutos. El momento se sintió notado, lo que significaba que habían estado vigilando. Bajé y abrí la puerta antes de que pudieran llamar por segunda vez. Laura estaba vestida de forma casual, una desviación de su armadura profesional habitual, claramente intencionada. Pantalones de lino, una blusa azul suave. Llevaba una lata de galletas. Andrés estaba ligeramente detrás de ella con pantalones chinos y una camisa con cuello, su expresión puesta en hermano mayor razonable. Parecían vecinos pasando por allí. Marina, dijo Laura. Su voz era cálida de esa nueva forma calculada. Queríamos pasar personalmente sin abogados. Levantó la lata de galletas con una pequeña sonrisa de disculpa. Sé que las cosas se han complicado y me siento terrible por eso. De verdad, miré la lata de galletas. Miré a Andrés. Di un paso atrás ligeramente de la puerta. No lo suficiente para invitarlos a entrar. He pedido que toda comunicación pase por mi abogada, dije. Lo sé, dijo Laura, y lo respeto. Lo hago, pero Marina, esto es entre nosotras, no abogados. Víctor habría odiado todo esto. Sabes que habría querido que lo manejáramos como una familia. Ahí estaba. Víctor habría querido la invocación de los deseos de mi difunto marido usada como palanca. Había sido profesora de instituto durante 22 años. Había visto a jóvenes de 17 años desplegar manipulaciones más sofisticadas. Pero Laura lo entregaba con suficiente sentimiento genuino que podía ver cómo en un estado anterior, con el duelo crudo, confundida, abrumada, podría haber funcionado. Podemos entrar solo 10 minutos, dijo Andrés. No como adversarios, como personas que todos amaban a Víctor. Amaban a Víctor. Dejé que la frase se asentara. No die. La expresión de Laura cambió solo ligeramente, pero yo estaba vigilando. La calidez se atenuó un grado. Marina, quiero que pienses cuidadosamente sobre lo que estás haciendo. Los documentos en esa habitación, Víctor los preparó durante un periodo en el que estaba muy enfermo, muy asustado. No estaba pensando con claridad. Lo que escribió sobre mí, sobre Andrés, no es el cuadro completo. Entonces tendrás la oportunidad de presentar el cuadro completo ante el tribunal, dije. Andrés habló entonces, y la amabilidad en su voz
Se adelgazó. Si esto va a litigio, Marina, será muy público. La reputación de Víctor, todo lo que construyó, se convierte en juego limpio. ¿Quieres que Alba lea sobre su padre en el periódico? Porque eso es lo que viene si sigues presionando. Ahí estaba también Alba, la amenaza vestida de preocupación. Sentí algo moverse por mi pecho. No exactamente miedo, pero adyacente a él. Tenían razón en que sería público. Tenían razón en que sería doloroso. Contaban con ese dolor para hacerme dudar. Andrés, dije, amenazar con destruir la reputación de Víctor en el tribunal para proteger activos que fueron transferidos fraudulentamente es el tipo de estrategia que tiende a verse muy mal ante un juez. Te animaría a discutir ese enfoque con tu propio abogado. Un silencio. La mandíbula de Andrés se tensó. Laura lo miró brevemente. Un intercambio rápido. El tipo entre personas que han ensayado una conversación y acaban de ver que se sale del guión. Estás cometiendo un error, dijo Laura, y la calidez se había ido por completo ahora. La cortesía fría que había conocido durante años de cenas de empresa había vuelto, despojada de su pretensión. Estamos intentando ofrecerte una forma de pasar por esto que no destruya todo. Todo lo que me ocultaron, dije. Marina, adiós. Laura, cerré la puerta. Me quedé en mi pasillo, con la espalda contra ella y la mano todavía en el pomo, y escuché sus voces en el porche, bajas, rápidas, tensas, con algo que no era exactamente ira, pero se dirigía allí. Luego los pasos, las puertas del coche, el motor, el miedo llegó entonces propiamente en el silencio después de que se fueron. Se sentó en mi estómago como agua fría y lo dejé. La amenaza de Andrés sobre Alba, sobre la exposición pública, sobre la reputación de Víctor, esas no estaban vacías. Era abogado. Sabía cómo hacer las cosas feas y prolongadas y costosas de formas que no tenían nada que ver con ganar. Pero entonces el miedo hizo algo que no había esperado. Se aclaró porque debajo del miedo había algo más sólido. La imagen de una lata de galletas extendida como ofrenda de paz mientras se entregaba una amenaza. La ropa casual cuidadosa. El Víctor habría querido empuñado como una palanca. Tenían miedo. Las personas que tenían todas las cartas no venían a tu puerta un sábado por la mañana con galletas. Tenían miedo y yo era la razón. Subí, me senté en mi escritorio y escribí un correo electrónico detallado a Elena documentando la visita. Lo que se dijo, las palabras exactas, la línea de tiempo. Lo envié con una marca de tiempo de las 11:40 y 3 de la mañana. Luego cogí mi teléfono y llamé a Alba para decirle que debía saber lo que acababa de pasar. Llegó de vuelta de la cafetería 12 minutos después con 2 tazas, puso una frente a mí y dijo, sin preámbulo, ¿qué dijeron sobre mí? Se lo conté. Se quedó en silencio un momento. Luego, cobardes, dijo, con una precisión que me recordó ferozmente a mí misma a su edad. Bebí mi café fuera. Mi jardín se sentaba bajo la luz del verano, ordenado y vivo y mío. Había plantado la lavanda a lo largo del bancal lejano hacía 2 años y solo ahora estaba empezando a establecerse correctamente. Algunas cosas tomaban tiempo, no iba a parar. La audiencia estaba programada para un jueves de septiembre, 10 semanas después de que Laura y Andrés hubieran estado en mi porche. Elena había solicitado y el tribunal había concedido una audiencia probatoria de emergencia sobre las reclamaciones de transferencia fraudulenta, un procedimiento que determinaría si el instrumento de fideicomiso que transfería 2-3 millones de euros de activos de Víctor a Laura Vargas era exigible o anulable bajo la ley española. No era el juicio final, pero era el momento en que la evidencia se presentaría formalmente, y ambas partes serían examinadas bajo juramento. Elena lo llamaba el punto pivotal. Había estado trabajando hacia ello con la intensidad silenciosa de alguien que había estado esperando mucho tiempo exactamente este tipo de caso. Conduje al juzgado en Madrid en una mañana gris de septiembre con Alba a mi lado. Llevaba una chaqueta oscura y zapatos planos.
y llevaba una carpeta que no necesitaba, pero quería en mis manos. Sentí al pasar por el escáner de seguridad una quietud extraordinaria. La sala de audiencias era más pequeña de lo que había imaginado por la televisión, una sala de tribunal estándar con paneles de madera, iluminada con fluorescentes, con la calidad amortiguada de un lugar diseñado para contener cosas. Andrés Vargas y Laura llegaron con 2 abogados adicionales de la firma de Andrés. Una muestra de fuerza que Elena había anticipado y dicho que probablemente no impresionaría a nadie. Laura estaba de vuelta en su armadura profesional, traje de carbón a medida, cabello controlado, pero noté al verla tomar asiento que sostenía su bolígrafo muy fuerte. Elena presentó nuestro caso con una eficiencia que había llegado a reconocer como su registro más alto de confianza. Sin teatralidad, sin construir tensión por sí misma, solo la introducción ordenada de hechos que se acumulaban en algo irrefutable. Los documentos de Gabriela Pérez, el informe de contabilidad forense de David Puig, que concluía que las distribuciones de sociedad de Víctor habían sido artificialmente suprimidas desde 2018, resultando en aproximadamente 1 millones de euros en pagos insuficientes a su sucesión. Las grabaciones de audio del sótano de Víctor, que Elena había hecho autenticar por un experto en informática forense antes de la audiencia, en las que Víctor y Laura discutían el acuerdo de fideicomiso en términos que dejaban claro que mi ignorancia de ello no era un descuido, sino una condición deliberada del plan. Las grabaciones fueron lo decisivo. Elena reprodujo 2 de ellas a través del sistema de audio de la sala. No largas, quizá 4 minutos en total, y en el silencio que siguió, observé a Laura Vargas. Se había quedado muy quieta, el tipo de quietud que no es calma. Andrés escribió algo en un bloc legal y se lo pasó. Ella no lo miró. Luego fue el turno de Andrés. Desafió primero la admisibilidad de las grabaciones, argumentando que habían sido obtenidas a través de una violación de la privacidad, una moción que el juez ya había revisado y denegado, citando la intención documentada de Víctor en la carta encontrada con las grabaciones. Desafió la metodología de la contabilidad forense. Desafió la credibilidad de Gabriela Pérez, notando su acuerdo de confidencialidad. La juez, una mujer en sus 60 con la expresión de alguien que había oído cada variedad de deshonestidad humana y no estaba interesada en oír una nueva, le preguntó directamente a Andrés por qué el instrumento de fideicomiso no había sido revelado durante el proceso de sucesión. Andrés tenía una respuesta. Era una respuesta técnica cuidadosamente construida que involucraba la clasificación del fideicomiso como una transferencia inter vivos previa a la muerte en lugar de un legado testamentario y por lo tanto fuera del alcance de la revelación estándar de sucesión. Entonces, su posición, dijo la juez, es que su cliente recibió legalmente 3 millones de euros en activos del difunto sin el conocimiento de su esposa y que usted, como abogado retenido de la sucesión, no tenía obligación de revelárselo a la viuda superviviente durante la sucesión. En el sentido técnico legal, señor Vargas, estoy preguntando si usted cree que es correcto. Un silencio. Y en ese silencio, ese espacio de 5 segundos entre la pregunta de la juez y la respuesta de Andrés, Laura Vargas se volvió y lo miró. Era la primera vez que había visto algo agrietarse en su compostura. No ira, algo más parecido a miedo, el tipo real, el tipo que no tiene una estrategia lista. Andrés comenzó su respuesta y salió ligeramente mal. Demasiadas calificaciones, una frase que comenzaba en una dirección y se corregía en otra. La expresión de la juez no cambió, pero tomó nota. Llamaron a Laura al estrado. Elena la interrogó con el tipo de precisión que no permitía tiempo para improvisación cómoda. Las grabaciones se reprodujeron de nuevo. Elena le pidió a Laura que explicara con sus propias palabras qué había querido decir cuando le dijo a Víctor en la conversación grabada. Marina no necesita saber la estructura, solo necesita saber que está cuidada. Laura dijo que el comentario había sido sacado de contexto. Elena preguntó cuál era el contexto.
Laura dijo que se refería a la planificación de la sucesión de Víctor para la futura seguridad financiera de Marina. Elena señaló que el fideicomiso en cuestión nombraba a Laura Vargas, no a Marina Delgado, como la única beneficiaria. Hubo una pausa. Laura comenzó a explicar que había habido arreglos posteriores, planificación que estaba en curso, y Elena introdujo silenciosamente un exhibit mostrando que no se habían presentado, redactado ni documentado legalmente tales arreglos posteriores de ninguna forma. Andrés objetó. La jueza notó la objeción y la rechazó. Me senté en la mesa de la demandante y observé a Laura Vargas en el estrado de los testigos buscar una versión de los eventos que todavía funcionara y quedarse vacía. No fue una cosa satisfactoria de ver. Exactamente. Fue más como ver una pieza de arquitectura que una vez habías admirado revelar la ingeniería defectuosa en su núcleo. Algo que parecía sólido finalmente, mostrándote de qué estaba hecho. Pensé en la nota en el cajón del banco de trabajo. Ábrela el 4 de junio de 2026. Víctor había sabido que me estaba dejando un arma cargada. Había sido demasiado cobarde para detonarla él mismo, para confesar mientras estaba vivo, para mirarme a la cara y decir, te traicioné y aquí está la evidencia. Me había entregado la pistola desde la tumba y me había dejado hacer la parte difícil. Esa era una herida con la que aún no había terminado. Pero esta sala de audiencias esta mañana, este momento, no era sobre Víctor. Esto era sobre lo que era mío. Cuando la audiencia concluyó, la juez anunció que emitiría una decisión por escrito dentro de 30 días, pero indicó que estaba preparada para encontrar bases sustanciales para anular el instrumento de fideicomiso por motivos de fraude. Pidió a ambas partes que estuvieran disponibles para una conferencia de seguimiento en octubre. En el pasillo después, Elena se permitió una pequeña sonrisa precisa. Fue bien, dijo. Sí, dije. Alba tomó mi mano brevemente y no dijo nada. No necesitaba hacerlo. La decisión por escrito de la juez llegó un miércoles a finales de octubre, 31 días después de la audiencia. Elena me llamó 20 minutos después de que llegara a su bandeja de entrada. Estaba en mi cocina. Esa mesa se había convertido en mi centro de mando a lo largo de todo esto. Tenía una taza de café que se había enfriado frente a mí y estaba mirando a nada en particular. Anuló el fideicomiso, dijo Elena completamente. El tribunal encontró que el instrumento de fideicomiso se ejecutó bajo circunstancias que constituían fraude constructivo contra un interés matrimonial bajo la ley española. La transferencia es nula. Los activos revierten a la sucesión de Víctor, efectivamente a ti como heredera principal y la ocultación en la sucesión. Dije que el tribunal había remitido la conducta de Andrés Vargas al Colegio de Abogados de Madrid para una investigación disciplinaria, citando una probable violación de sus deberes como abogado. También estamos presentando las reclamaciones de fraude civil por separado contra tanto Laura como Andrés individualmente, que procederán en su propio calendario. 3 millones de euros en activos, volviendo a la sucesión, un abogado enfrentando disciplina profesional, una reclamación de fraude civil construida sobre grabaciones que el propio Víctor había hecho, documentos que Gabriela Pérez había guardado durante años contra el día en que alguien viniera preguntando, y un informe de contabilidad forense tan completo que el propio experto de la otra parte había fallado en desafiarlo materialmente. No había buscado un final dramático, había buscado uno verdadero. La reclamación civil se resolvió 8 meses después, antes del juicio. Su abogado, no Andrés, que había sido obligado a retirarse debido a su propia implicación, y en ese punto estaba gestionando su investigación del colegio, contactó a Elena con una propuesta. Era, me dijo Elena, la oferta de personas que habían hecho los cálculos y entendido que iban a perder. La cifra final de acuerdo, además de la recuperación de la sucesión, fue de 680.000 euros, que representaban distribuciones de sociedad suprimidas, honorarios legales e intereses. Firmé el acuerdo un martes por la mañana en un lugar neutral. Laura Vargas no estaba en la habitación. Su abogado firmó en su nombre.
Andrés Vargas fue inhabilitado 8 meses después. Múltiples violaciones, falta de revelación de un conflicto de intereses, incumplimiento de deber fiduciario, conducta que involucraba deshonestidad y tergiversación. La decisión se publicó públicamente en el sitio web del colegio. Elena me envió el enlace sin comentario. Lo leí una vez y no lo leí de nuevo. Laura Vargas intentó mantener la firma inmobiliaria después del acuerdo, pero sin los activos anulados y con el daño reputacional de ser identificada públicamente como beneficiaria de un fideicomiso fraudulento, el negocio se contrajo rápidamente. Vendió su piso en Madrid y se mudó fuera de la comunidad autónoma en menos de un año. No rastreé a dónde fue. No tenía interés en el futuro de Laura Vargas. Había pasado suficiente de mi vida en proximidad a su pasado. Elena había sido extraordinaria. Se lo dije en nuestra reunión final, claramente, mirándola directamente. Lo aceptó sin desviación ni modestia excesiva. Los casos como este deberían ir como fue este, dijo. No siempre es así. Conduje a casa a través de una tarde de noviembre en Madrid, pensando en el blog legal que había empezado en la mesa de la cocina 18 meses antes. La lista de cosas que no habían parecido correctas. La disciplina de una mujer que había pasado 22 años enseñando a jóvenes a mirar la evidencia, hacer preguntas difíciles y seguirlas donde quiera que llevaran. Lo había hecho en medio del duelo, en medio de la traición, bajo amenaza de 2 personas con más recursos legales que yo. Había salido de esta forma. La caja fuerte en el sótano estaba vacía. Ya había decidido que desmantelaran la habitación. Víctor la había construido. Me alegraba que lo hubiera hecho y quería que desapareciera. Algunas cosas cumplen completamente su propósito y se van. Mi nueva vida no comenzó con un gesto dramático. Comenzó gradualmente y sin anuncio, de la forma en que la mayoría de las cosas reales lo hacen. Vendí la casa de Madrid en primavera. Me di todo el invierno para decidir y para febrero supe. La casa había sido el escenario de un matrimonio que ahora entendía de forma diferente y quería un lugar que fuera mío de la forma en que un comienzo es tuyo, sin el peso de todos esos años dentro de las paredes. Compré una casa más pequeña a 3 kilómetros de distancia, buena cocina, jardín orientado al sur, suficiente espacio para Alba cuando visitara. Convertí el sótano en una sala de escritura porque en el año de mi caso legal había empezado a llevar un diario y descubrí que no había parado. Tomé un puesto de consultoría a tiempo parcial ayudando a una organización sin fines de lucro a navegar casos de fraude en sucesiones. Trabajo útil que siempre he encontrado mejor que el trabajo glamoroso. Patricia vino a mi inauguración con champán y dijo, ¿sabes qué es notable? No pareces enfadada. No lo estoy, dije. Y era verdad. Había hecho mi duelo por Víctor, por el matrimonio que había pensado que tenía, por los años en que había construido silenciosamente una vida separada. El duelo se reorganiza eventualmente de algo que te detiene a algo que llevas. Alba y yo estábamos más unidas que antes de todo esto. Aparecía cuando importaba. Hablábamos 2 veces por semana ahora. En primavera comencé a salir de nuevo cuidadosamente con el cansancio de alguien que había aprendido que el carácter y la presentación no son lo mismo. Un hombre llamado David que enseñaba arquitectura y era transparente sobre su vida en las pequeñas formas en que Víctor no lo había sido. No tengo prisa, no tengo miedo. Laura Vargas se trasladó a Sevilla, donde una aventura inmobiliaria más pequeña fracasó en menos de 2 años. Capital agotado, reputación dañada, sin socios institucionales dispuestos a correr el riesgo. La inhabilitación de Andrés terminó su vida profesional por completo. El registro público de su conducta hacia una viuda afligida dejó su reputación más allá de la recuperación. Ninguno de los dos permaneció en Madrid. No pienso en ellos a menudo. Gabriela Pérez tuvo su acuerdo de confidencialidad declarado inaplicable y recibió reconocimiento formal del Colegio de Abogados. Le envié flores una vez. Ella me envió una nota de vuelta. Me alegra que llamaras. A mí también. La lavanda que trasplanté de la casa antigua prendió en mi nuevo jardín y floreció el verano siguiente.
densa, fragante, el tipo de cosa establecida que solo mejora con el tiempo. Yo estaba establecida,